Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches. Acaba de ocurrir, ya Manuel Rosales, ex candidato a la presidencia de la República en Venezuela, ex gobernador del Zulia, ex alcalde de Maracaibo, que es la capital del Zulia, acaba de anunciar desde Ciudad de Panamá que regresa a Venezuela. Regresa a Venezuela el próximo 15 de octubre. Muchos pensaban que regresaba en noviembre, porque en noviembre se celebra el día 18, el Día de la Chinita, que es la Virgen que es patrona del estado Zulia. Bueno, pero lo adelantó, es el 15, que es la semana que viene. Es decir, son pocos días lo que faltan para que Manuel Rosales abandone el exilio que ha llevado durante 6 años entre Perú y Panamá para regresar a Venezuela. Hay mucha controversia alrededor de este regreso porque incluso en la transmisión de 52 minutos de exposición desde Ciudad de Panamá en posición directa hacia un acto público que había en Maracaibo, fue vía Periscope. Y bueno, durante el seguimiento que se hace por esta red social, que es los videos en vivo, pues se pueden hacer comentarios. Y yo estaba revisando en el momento que se estaba dando la intervención de Manuel Rosales, estaba revisando los comentarios y bueno, incluso hubo discusiones entre las personas que estaban siguiendo las palabras de Manuel Rosales, porque unos lo criticaban, otros lo apoyan, muchos lo bendecían. Hay que decir la verdad, muchos recordaban la gestión de Manuel Rosales, porque para quienes no conozcan bien la realidad de Venezuela y que nos están viendo en este momento, pues Manuel Rosales en su gestión como gobernador y como alcalde de Maracaibo, sobre todo como gobernador, pues benefició mucho al pueblo, y eso hay que decirlo. Hay quienes dicen que en el Zulia todo, hablando de los sectores populares, todo el mundo le debe algo a Manuel, le debe haber estudiado, le debe una beca, le debe una casa, le debe, así sea un par de zapatos, pero todo el mundo tiene algo que decir acerca de cómo lo benefició la gestión de Manuel Rosales. Estamos hablando de los sectores menos favorecidos. Bueno, hay mucho que decir acerca y lamentablemente nadie, no hemos podido ubicar el video de la intervención de Manuel Rosales el día de hoy en alguna red que podamos retransmitírselos a ustedes. Está solamente en Periscope, pero yo que casi me sé de memoria porque lo he visto varias veces, voy a comentar el contenido del mensaje. Y he invitado para este tema el día de hoy a el periodista, el politólogo, el analista Roberto Carlos Olivares. Roberto Carlos además es del Zulia, está aquí, vive aquí en los Estados Unidos, está exiliado aquí en Estados Unidos y tiene una posición, digamos, un poco dura frente a Manuel Rosales y a su regreso. Gracias, Roberto Carlos, por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme, Patricia. Bueno, primero vamos a referirnos, o quería referirme al artículo que escribiste, que además ha rodado profusamente por las redes y se llama El regreso del filósofo, ¿no? Ahí tú aseguras que esto se debe, el regreso de Manuel Rosales, a una negociación con el régimen y con la Mesa de la Unidad Democrática. Por cierto, que el backing de Manuel Rosales, no sé si tenemos alguna imagen que mostrar, por lo menos una fotografía, era de la Mesa de la Unidad Democrática anunciando vamos a ganar, refiriéndose al 6 de diciembre, que son las elecciones parlamentarias. Y tú dices que no estaría metido en el acuerdo y no desea que Rosales regrese. Estás refiriéndote a Capriles, ¿no? Que Capriles no desea que regrese a Venezuela porque su ego enfermizo no acepta competencias, ¿no? Aquí hay, bueno, es un poco controversial. Ahí tienen ustedes la imagen de Manuel Rosales y con el backing de la Mesa de la Unidad por detrás, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que bueno, Manuel fue bien regionalista en su discurso, se refirió con mucho sentimiento hacia Maracaibo. Tú también eres maracucho, Roberto Carlos. No, por supuesto, y regionalista. Y todos son regionalistas, todos los maracuchos son regionalistas. Claro. Mira, yo no tengo nada personal contra Manuel Rosales, ¿ok? Pero es evidente que una persona que tiene 6 años en el exilio, una persona que
vivió en Perú un tiempo en un hotel 5 estrellas, porque eso es verdad, eso no es mentira. Tenía un chef particular, una persona que vive en Panamá holgadamente, no va a regresar a Venezuela de un día para otro para dejarse meter preso y terminar con Leopoldo López en Ramo Verde. Y como nosotros ya sabemos, y cuando digo nosotros me refiero a la mayoría de los venezolanos, sabemos muy bien quiénes integran la mesa de la Unidad Democrática, sabemos muy bien quién es Capriles, ¿verdad? No vamos a pensar que de buenas a primeras Manuel Rosales va a aparecer en el aeropuerto de La Chinita en Maracaibo, y si el régimen pero es que no tú lo estás toca... contradiciendo porque tú dices que Capriles no está de acuerdo con su regreso. Sí, sí, pero Entonces, cuando me refiero a la muy Capriles me refiero a la manera en que ellos actúan, que han aceptado fraudes electorales y mandan a la población a votar con el mismo CNE y el mismo sistema y las mismas reglas. Ahora, cuando me refiero a Rosales y Capriles, todos sabemos que Capriles él sigue creyendo que es el dueño de la oposición en Venezuela. Todos sabemos el tamaño bueno, de por su cierto, ego. bien activo en las redes sociales está, porque está en campaña. Sí, por cierto, si tú te pones a leer lo que la gente le escribe y le responde, da pena, es patético. la verdad es que lo llaman ahora el rey del Twitter, ¿no? Ha perdido muchísima popularidad. Mira, hablando un poco de las cosas que dijo Manuel Rosales para que tú me las analices o me des tu punto de vista. Fíjate, él respondió algunas preguntas que se harían algunas personas, como tú, por ejemplo, y como yo, ¿no? Él dice ahí que las circunstancias hace 6 años eran distintas a las circunstancias de ahora, que él se sintió absolutamente atropellado por el poder del Estado, que se sintió que todo eso iba contra él en aquel momento y que él no tenía forma de defenderse, pero que las circunstancias ahora son distintas, porque ya el gobierno ha perdido popularidad, ya incluso la propia base del chavismo se ha ido, se está yendo contra ellos, y que esto entonces sí serían una situación distinta. Es el mismo alegato de quienes dicen que estas elecciones van a ser distintas a las anteriores, porque aquí la avalancha de votos contra el gobierno ellos no la van a poder contrarrestar con fraude. Y ese es el mismo alegato que él está usando para que la gente entienda por qué regresa ahora para Venezuela y tú sabes, un poco descartando eso de que es que hay un acuerdo con el gobierno, ¿no? Bueno, hay dos puntos muy puntuales. El primero, obviamente el régimen no es el mismo de antes, no está Chávez y la popularidad está por el piso, lo cual no significa que no perdieron las elecciones. Ojo, hay pruebas de los fraudes, no solo de internas de Venezuela, las mismas estadísticas que han demostrado universidades internacionales, ¿ok? Mi punto con Rosales, quiero ser muy claro. Manuel Rosales no va a llegar a Venezuela sin un previo acuerdo con el régimen. ¿Por qué? Porque no se va a dejar meter preso. Roberto Carlos, ¿cuál sería el acuerdo? Porque si Rosales no va preso, va a perder políticamente todo lo que tiene o todo lo que le queda, porque automáticamente, ¿quién no va a pensar que hay un acuerdo? Correcto. ¿No? Es más, si yo fuera el gobierno, yo no lo metería preso para acabar con él políticamente. Correcto. O sea, te le estoy dando una idea ahí, qué malo esto que estoy haciendo, ¿no? Pero de verdad que yo si pensaría la cosa y dejarlo tranquilo para que la gente piense que fue que acordó con nosotros y con eso se acaba su capital político. Bueno, yo te digo rápido cuál es el acuerdo desde mi punto de vista. ¿Cuál es el acuerdo? Pacificar al país, porque el fraude del 6 de diciembre va a ser tan atroz cuando todas las encuestas dicen que es mínimo un 30% de diferencia, que cuando Tibisay Lucena diga con su tendencia irreversible que sacó una mayoría otra vez el chavismo en la Asamblea Nacional, el país esta vez no se va a calar a la Mudia Capriles diciéndole que vayan a tocar cacerola. ¿Y qué tiene que ver la presencia de Rosales en la pacificación? Porque ahorita está demasiado desprestigiado Capriles y la MUD. Y el verdadero líder está en la cárcel, en Ramo Verde, que es Leopoldo López. ¿Okay? Y no tiene acceso a los medios como lo va a tener Manuel Rosales. Manuel Rosales sencillamente va a servir de apagafuego el 6 de diciembre cuando den esos resultados. Pero ¿tú crees que la gente le haga caso a Manuel Rosales en esa posición? Porque fíjate, una de las cosas que aclaró ahí, yo los invito a que se agreguen a la cuenta de Manuel Rosales y vean en el Periscope toda la intervención, que duró 52 o 54 minutos. Él dice que él en aquella oportunidad, cuando lo fueron a detener, o cuando ordenaron su detención, pues él la gente le decía, vámonos a la calle a protestar, y él evitó eso. Él evitó que la gente saliera a protestar porque él no quería
ensuciar de sangre las calles, teñir de sangre las calles. Yo no quería pues una conflictividad social y no quería sangre, pues que corriera la sangre, que hubiera problemas de este tipo. Entonces, que por eso él evitó la calle. Esa es una respuesta también a la pregunta que se hace, ¿por qué cuando te hicieron el fraude no sacaste a la gente? ¿Por qué Capriles no la sacó? O sea, ahí está argumentando también por qué este liderazgo no lleva a la gente a la calle. Pero en una de las frases, el día de hoy dijo que hay que luchar en la calle y hay que luchar en las urnas electorales. Claro. El problema viene siendo que tanto Rosales como Capriles se creen dueños de los votos que depositó el pueblo a nombre de ellos. Ellos sencillamente eran un instrumento para enfrentar a la dictadura. Esos votos son soberanos del pueblo. Ni Rosales era quien para deslegitimar al propio pueblo que votó por él sin llegar a fondo y haber demostrado que hubo un fraude, que a posteriori se demostró y se le presentaron pruebas a Rosales esa noche. Entonces el punto, te lo repito, es que ellos se creen mesías, los dueños de los votos no son ellos son el instrumento que utilizó el pueblo para tratar de derrocar una dictadura. Ahora, fíjate que tú dices, y con esto me voy a ir un corte y vamos a continuar en el siguiente segmento con este análisis, que él sería el elemento pacificador cuando la gente ya diga, bueno, ya basta cuando canten el fraude. Ojo, el régimen no sabe si le va a servir, pero es que no tienen otra opción. Pero te iba a decir, o sea, si esto es tan arrollador, el sentimiento popular, como él mismo lo está diciendo que es, entonces Manuel Rosales no va a significar nada en ese momento en que el país se levante contra un fraude, creo yo, ¿no? Al regreso vamos a hablar, Roberto Carlos, de que ayer yo tuve aquí a Carlos Vecchio y le mostré una fotografía del Nuevo País del año 2008. Cuando salió una protesta a la calle, encabezada por Leopoldo López precisamente, en la que, y Manuel Rosales, ojalá tengamos la imagen ahí para mostrarla al regreso, en la que protestaban por las inhabilitaciones políticas de Rusián, que ya se murió. Sí. Estamos hablando de que en el año 2008 pasaba lo mismo, claro. Era el Contralor, lo cual es ilegal, es inconstitucional, y en el año 2015, que estamos ahora 7 años después, siguen pasando las mismas cosas y no hay remedio para eso, ¿no? Al regreso continuamos hablando con el colega y politólogo, analista Roberto Carlos Olivares. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos hablando con Roberto Carlos Olivares, periodista, politólogo, analista, sobre el tema del regreso de Manuel Rosales, lo que esto implica en camino a unas elecciones para las cuales faltan menos de 3 meses. Las elecciones del 6 de diciembre donde se van a escoger a los miembros del Parlamento venezolano. Vamos a ver una imagen, Roberto Carlos, del año 2008, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Ahí está la foto de primera página, lamentablemente no lo tengo aquí para leérselos, pero se los digo más o menos de memoria. Ahí está Leopoldo López, hoy preso, Manuel Rosales en el exilio, hasta ahora está en el exilio, pidiendo, y mira la cantidad de gente que salió a marchar ese día, pidiendo su derecho a elegir, porque el Rusián, que era el Contralor General en ese momento, ya se murió este señor, estaba inhabilitando, lo cual es inconstitucional, porque aquí lo explicó Gisela Parra, los contralores no tienen la autoridad para inhabilitar. Y bueno, estamos hablando de un periódico del año 2008, ahí vienen ustedes, la primera página, y estamos en el año 2015 y es la misma situación, Roberto Carlos. Fíjate, hay un artículo de El Universal, creo que este es El Universal, que es un diario ya oficialista, que habla de precisamente que misteriosamente Manuel Rosales anuncia su regreso y comienza a difundirse la nueva inhabilitación contra Manuel Rosales, porque Manuel Rosales sería el que encabezaría la plancha del Zulia. Y ahí no hay tutía, porque ahí no hay quien le gane a Manuel Rosales en el Zulia. En el Zulia no le ganaría. En el Zulia no hay forma de ganarle a Manuel. El Zulia es Manuel. O sea, eso sigue siendo así. También se habla de una mala gestión de su esposa frente a la alcaldía y se dice que Manuel necesita regresar para rescatar el Zulia, sobre todo no de las manos del oficialismo, de las manos de Primero Justicia, Roberto Carlos, ¿no? Y ahí hay ese debate de quién va a ser el que va a encabezar la plancha, porque le pertenece a un nuevo tiempo, que es el partido de Manuel Rosales. Bueno, primero sí, bueno, Clodoaldo Rusián, que acuérdate que murió en Cuba, por cierto. Claro. ¿No? Muchos de ellos han muerto en Cuba. Con respecto a Rosales, no tiene el mismo apoyo que tenía en el Zulia, pero sigue siendo la fuerza mayoritaria
Claro. ¿ok? Y si nos llevamos Porque además hay mucho malestar contra el gobierno, pues eso es definitivo. Sí, no, y mira, la esposa de él fue impuesta. La gente no estaba de acuerdo con que ella fuera la alcaldesa de Maracaibo, pero a través de la MUDI y de todos estos chanchullos que ellos hacen, que no dan permiso a generaciones de relevo, ella quedó como la candidata y obviamente la gente tuvo que votar por ella. Ha sido pésima su gestión. Pésima, sí, muy mala. Eso es lo que se dice. Muy mala. Y con el regreso de Rosales, te lo vuelvo a decir. Pero también tener un marido en el exilio es complicadísimo. Eso es complicadísimo. Bueno, imagínate cómo llevas una gestión adelante si tienes que estar yendo a visitar al marido, si tienes hijos pequeños. Eso no es fácil. No es fácil, pero ellos no son humildes, digamos. Ellos están bien financieramente y obviamente se veían porque si no, no hubieran podido durar tanto tiempo. Pero con respecto a lo de su inhabilitación, yo voy a... Sé que las parejas que más de una son las que menos se ven. Bueno, iba a decir una cosa, pero te lo digo fuera de cámara. Mira, Patricia, con respecto a la inhabilitación, yo te vuelvo a decir, Rosales, si llega a Venezuela, tiene un pacto con el régimen, no lo van a meter preso, tal vez lo inhabiliten. Tenemos que hacer una apuesta, tenemos que hacer una apuesta, porque si no lo meten preso, entonces, ¿cuál es el regreso? ¿Qué va a hacer Manuel Rosales? ¿Quién va a creer en Manuel Rosales si no lo meten preso? Bueno, no sé, ese es su problema. Ahí se levanta todavía más arriba la figura de Leopoldo López. La apuesta es muy fácil, pues tú dices que lo meten preso. ¿O que no lo meten preso? Es que yo digo que sí lo meten preso. Okay. Yo creo que sí lo van a meter preso y yo creo que es un riesgo porque además eso no existe que uno esté en el exilio. ¿Por qué está uno en el exilio, Roberto Carlos? Porque yo particularmente, y me consta que Manuel también, porque por cierto, que yo he tenido una relación hermosa con Manuel en el exilio, porque Manuel ha sido un gran compañero en el exilio. O sea, Manuel podrá tener esos problemas o lo que la gente diga, o no sé si lo es o no lo es, pero que hay formas de llevar el exilio, hay formas y formas, y Manuel ha sido un hombre muy solidario con gente muy humilde que ha llegado al exilio, y se ha ocupado de los compañeros en el exilio, ¿no? Estoy hablando del exilio de Perú, estoy hablando del exilio que está en Panamá, etcétera. Yo realmente creo que Manuel salió al exilio por la razón que salimos la mayoría, que es que nos negamos a caer en las manos de estos tipos. Por supuesto. Porque uno se va a poner en manos de una gente que no respeta las leyes, no respeta los derechos humanos. ¿Qué es eso? Eso no existe. ¿Y por qué ahora sí está dispuesto entonces? Entonces, claro, porque él razona y dice que los tiempos son otros. Él da a entender que esto está a punto de acabarse. Él da a entender que es que ya el gobierno se va. Pero imagínate si pasa que el gobierno no se va. Porque ¿cuántas veces se ha pensado que el gobierno se acaba y no se acaba? Bueno, ahí está corriendo un riesgo. Para que quede grabado ahí en cámara. Ajá. El 6 de diciembre es imposible que las fuerzas democráticas de Venezuela ganen la elección parlamentaria. Lo repito, es imposible. ¿Por falta de votos o por qué, Roberto Carlos? Porque sabemos ya cómo hacen los fraudes. Tienen máquinas de votación en guarniciones, en los pueblos más alejados de Venezuela, compran a los testigos, los intimidan. No hay manera que le ganemos una elección limpia a la dictadura. Ojo, no estoy diciendo que no vayan a votar. Para quedarse en su casa sin hacer nada hay que ir a votar. Pero el que va a votar tiene que estar claro que después tiene que salir a la calle a protestar. Capriles y la MUD no van a defender el voto de ustedes. No les conviene. Ellos van a seguir con sus parcelas de poder y van a tener X número de diputados. Esa es la realidad. Bueno, fíjate, yo no me atrevería a apostar nada, ¿no? Pero yo sí creo que Manuel va a caer preso y creo que se equivocó o se está equivocando con esto. Porque hay muchos que dicen, bueno, pero es que sabe que el gobierno se va y se quiere montar en lo que viene, ¿no? Que lo que viene es la reestructuración del país, los liderazgos que van ahora a lanzarse a rescatar el país, a las elecciones para ser presidente, etcétera, etcétera. Yo no me atrevería a decir que a él le va a salir bien su cuenta. Ahora, si le sale bien la cuenta, y eso es lo que tenemos que decir aquí, es decir, si Manuel llega a Venezuela, y no es puesto preso porque hubo una negociación, obviamente. Por supuesto. Porque yo te aseguro que si yo voy para Venezuela, si Nixon Moreno va para Venezuela, sí, si Carlos también, Ortega va para Venezuela, si tú vas para Venezuela, a nosotros no nos van a dejar, bueno, váyase para su casa y quédese tranquilita o tranquilito. O sea, sabemos que eso es así. Entonces, si va preso, yo dudo mucho que salga en libertad inmediatamente, porque el gobierno de Venezuela, ese régimen, ensayó, por ejemplo, con Leopoldo López, lo metió preso, lo condenó a casi 14 años de cárcel y no pasó nada. Y dijo, bueno, ahí está, ahí te quedas. Claro, bueno, es que ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. Y a eso me refiero yo. Si tú eres Rosales, ¿por qué si estás en el exilio bien,
porque está bien hablando económicamente. Hay gente en el exilio que está pasando hambre, y eso lo sabemos tú y yo. Rosales no es así. Hay mucha gente que está pasando hambre, y eso es auténtico, Roberto Carlos. Pero entonces, ¿por qué si él sabe eso y tiene el mejor ejemplo de lo que le acaban de hacer a Leopoldo López, va a decir ahora que va a regresar sin miedo a que lo metan preso? Ese es mi punto. Él dice que llega el 15, le dijo al pueblo que lo reciban en el aeropuerto de La Chinita, perfecto. Vamos a ver el 15, pues si él aterriza, va a una marcha, lo reciben, se va a su casa tranquilo, hay negociación. Bueno, el 15 tienes que venir para este programa otra vez. No te vayas a ir para ningún otro programa que no los ve nadie. Te agradezco que estés aquí el 15, porque vamos a ver realmente qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando él llegue, que yo creo que eso es una estrategia que llega el 15, para mí que se va antes. Y está distrayendo la atención. O después. A lo mejor él está midiendo el impacto que tuvo estas declaraciones hoy. De aquí al 15 faltan 8 días. Si él no ve que de verdad hay una contundencia de respaldo hacia él, a lo mejor no se va. Mira, ¿y tú no crees que eso de decirle a la gente que viene el fraude otra vez y tal, eso no va a desmovilizar al ciudadano en Venezuela que está desesperado realmente por hacer algo, y a mí me consta por hacer algo para salir de este gobierno? No, lo que desmoviliza al ciudadano es la mentira. El que le sigan diciendo que hemos sido minoría y que no hemos ganado las elecciones cuando sabemos que nos han hecho fraude. Eso es lo que desmoviliza, y eso es lo que tiene hoy en día a la MUD y a Capriles por el piso, porque la gente no va a votar por los candidatos de la MUD y Capriles, va a votar obligatoriamente por lo que ese sistema, lo que yo llamo el pacto régimen Capriles-MUD, tiene ahí en esos tarjetones. Pero la mentira es lo que ellos le dicen al pueblo. La verdad es que van a hacer fraude y que la gente tiene que salir a votar, por supuesto, pero que no esperen un resultado distinto al que ya hemos obtenido con los fraudes electorales. Así es que hay que hablarle al pueblo para que veas que votan más rápido y defienden el voto como es, no mintiéndole. ¿Y tú crees que el pueblo tiene capacidad de organizarse solo, sin un liderazgo, para defender el voto? ¿Cómo se defiende el voto, Roberto Carlos? Mira, la historia de la humanidad nos ha demostrado que en regímenes totalitarios y autocráticos como el venezolano, sin un liderazgo político, patriota, es muy difícil que el pueblo se organice y tumbe a un régimen. Porque, ojo, al régimen lo tumban es los militares. El pueblo lo que hace es prender la chispa y el accionar. Hoy en día no hay una resistencia organizada en Venezuela, y el 6 de diciembre, cuando hagan el fraude, obviamente van a haber escaramuzas en varios estados. Más no va a haber... Ya las hay, ya, por ejemplo, Guarena está encendido. Que, por cierto, ahí fue donde se encendió la chispa del Caracazo. Bueno, pero eso estaba planificado. Y eso ya la historia nos ha demostrado que fue planificado el Caracazo. Que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. El momento en que nosotros derroquemos a este régimen va a ser planificado. Hay que organizarse una verdadera resistencia. Pero no una resistencia aislada por estado, en donde nos matan a nuestros muchachos. Eso requiere tiempo, eso no se puede organizar de aquí al 6 de diciembre. No, por supuesto que no. Entonces esto va para largo. Claro que va para largo. Y entonces ahí volvemos al tema, ¿qué va a ser de Manuel Rosales? Manuel Rosales se va a quedar preso, porque yo creo que el gobierno lo que va a decir es, déjalo ahí, que se pudra en la cárcel. ¿Quién lo mandó? Si lo meten preso, ¿qué es lo que tú piensas? Porque ven acá, porque entonces todas las causas, Manuel incluso, y de eso también lo habló hoy, estuvo en Interpol, estuvo en las listas de Interpol durante 2 años, tratando de explicarle o de aclararle a Interpol que él no había cometido los crímenes que dicen en Venezuela que cometió. Entonces, si Venezuela o el gobierno de Venezuela le dijo a Interpol que este señor había cometido unos crímenes, ¿tiene que castigarlo por esos crímenes? Bueno, según lo que él dijo hoy, Interpol ya lo había dado como clear, ¿no? Claro, como igual que a mí, igual que a otras bueno, personas que nos colgaron en Interpol, pero es porque Interpol entiende que es una persecución política, que el crimen del que están acusando es falso. Claro. Es decir, porque a uno lo acusan, no es un delito de opinión, son delitos, son crímenes comunes o terrorismo, en mi caso es terrorismo. Pero, ¿cómo va a explicarle entonces al mundo el gobierno de Nicolás Maduro que este señor estaba falsamente acusado? Porque si lo ponen en libertad es porque las acusaciones eran falsas. No, es que, mira, yo te lo vuelvo a decir. Si Rosales pisa Venezuela y si entra por el Zulia, como él dice que va a entrar, y de una vez no le ponen, como se dice coloquialmente, los ganchos, la esposa, y lo detienen, tú muy bien sabes que hay un pacto. Y yo no me salgo de esa opinión. Yo creo que hay un pacto bajo cuerda, ya te lo dije, para que sirva de apagafuego en el fraude del 6 de diciembre. No sé si le va a funcionar al régimen, no sé si Manuel Rosales está consciente de lo que está haciendo negociando con un régimen dictatorial. Eso es problema de él y de su familia.
¿entiendes? Pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. A partir del 6 de diciembre, cuando se cometa este fraude atroz, porque va a ser demasiado evidente el fraude, y la MUD y Capriles terminen de perder el poco liderazgo que les queda frente a los verdaderos venezolanos demócratas, tanto de Venezuela como del exilio, se va a formar una resistencia. A partir de ahí, del 6 de diciembre o del 7, se va a formar una resistencia porque la gente va a entender que solo vamos a salir de este régimen derrocando. Ahora, una resistencia que no va a tener absolutamente nada que ver con el liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática, Por supuesto que no. Cuando salgamos... ¿Y qué va a pasar con ese liderazgo según tu análisis, mira, Roberto Carlos? ¿Se desaparecen o siguen ahí como en el papel, en el No, ellos van a tener por lo menos 75, 80 diputados mínimo le va a dar el régimen. Menos de eso no, ¿entiendes? Ahora, ¿qué va a pasar? Muy sencillo. El momento en que en Venezuela pase lo que tenga que pasar en 1 año, en 2 años, en 3 años, que haya esta verdadera explosión social planificada por la resistencia, tanto civil como militar, Capriles, los de la MUD y el régimen van a desaparecer de la faz de la tierra. Va a haber una junta cívico-militar, ¿verdad? Se va a reconstruir Venezuela, se van a ir a elecciones democráticas que obviamente las va a ganar Leopoldo, porque no hay... O sea, es imposible que Leopoldo López salga de la cárcel y no sea el primer presidente democrático de Venezuela. Después de todo lo que ha vivido realmente y lo que ha demostrado hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Bueno, gracias. Y te espero aquí el 15 de octubre. A ver si tuviste razón tú o tuve razón yo. Y lamentablemente no es quien gane la apuesta, porque queremos que gane el país, ¿no? Claro. Pero bueno, son 2 opiniones encontradas que tenemos. Pero antes de irme, quería decirte que tenía tiempo sin verte y que estás bastante bonita. Gracias. Quiero que lo sepas. Gracias. Un piropo y un maracucho es una cosa que así como en Venezuela es como muy importante. Gracias, Roberto Carlos. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar. El programa va a estar encendido durante toda la noche porque viene Plomo Parejo y Iván Ballesteros al regreso de estos comerciales. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya vamos a hablar con Iván Ballesteros que está vía Skype, pero primero les recuerdo, visiten mi página de Facebook que es www.facebook.com/PatriciaPoleoOficial www.facebook.com/PatriciaPoleoOficial. Las primeras 5 personas que después de este mensaje visiten la página y le den like a la página van a recibir unas entradas para la feria que se va a realizar aquí en Miami el día de mañana, la Expoferia. Se llama Me Vine Demasiado. Ahí de verdad que les recomiendo ir desde las 4 de la tarde hasta las 9 porque se va a dar muchísima información que orientará no solamente a los venezolanos que ya llegaron aquí a Miami, aquí a Estados Unidos, sino también a los que están en Venezuela porque se va a transmitir vía Skype toda la información y todas las conferencias que se van a dar ahí. La orientación va a ser sobre inmigración, por supuesto, sobre las leyes de inmigración, hasta cómo comprar un carro, cómo obtener la licencia, cómo comprar una casa, todo para que no ocurra lo que ha venido ocurriendo lamentablemente, que es que los venezolanos que no saben cómo es el funcionamiento del sistema aquí en Estados Unidos, aquí en Miami, pues terminan estafados, terminan pagando más de lo que tienen o más de lo que deben pagar, etcétera. Entonces, la recomendación de verdad es que asistan a esta Expoferia porque ahí van a recibir la orientación de gente especializada que va a estar ahí para responder sus preguntas. Bien, vamos a saludar a Iván Ballesteros que ya se encuentra vía Skype desde Venezuela. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Un saludo para ti, toda tu audiencia y equipo de trabajo. Bueno, el día más esperado de este programa es el jueves que estás tú aquí, Iván. Y gracias por darnos este espacio y este tiempo. Gracias a ti por la invitación. A nuestra audiencia. Iván, bueno, estábamos conversando antes de este segmento con Roberto Carlos Olivares por el anuncio que acaba de hacer el día de hoy en la tarde Manuel Rosales de que regresará al país. Hay posiciones encontradas con respecto a esto. ¿Tú piensas que Manuel pactó con el gobierno o piensas que es un error de Manuel después de 6 años de exilio regresar a Venezuela y caer preso? Yo creo que va a caer preso, yo creo que va directo para Ramo Verde. Yo no sé qué piensas tú.
Bueno, yo creo, la lógica es que vaya directo a Ramo Verde, porque si él fue tan perseguido antes, se fue al exilio y ahora dice que va a volver, él tiene que verse en el espejo de Leopoldo López y de todos los presos políticos que, bueno, reciben un trato de irrespeto a sus derechos humanos por parte de un gobierno que no cree en nada de eso y que, bueno, y hace lo que le da la gana. Sin embargo, yo creo que ahí hay un trasfondo político, un acuerdo político, de esos acuerdos que ha venido haciendo muchos personeros, dirigentes de los partidos políticos que controlan la MUD, y yo creo que ahí no escapa Manuel Rosales, porque si en todo este tiempo él se quedó o se fue en el exilio, ¿cómo es que vuelve ahora? ¿Qué garantías puede tener él que le van a hacer un juicio justo? Sí, ahí vamos a ver, porque si llega y no le pasa nada, yo pienso que entonces ahí está el acuerdo. El gobierno está tratando de darse un baño de popularidad. Sin embargo, tú ves los ataques y las cosas que dice Nicolás Maduro con respecto a las elecciones, las amenazas que le hace a la oposición y a la mesa de la Unidad Democrática. Bueno, yo creo que ponen de manifiesto su poco talante democrático y pone de manifiesto cómo ellos van a tratar de torcer la voluntad popular. Sin embargo, perdón, ahorita que llega Manuel Rosales, sería bien importante, ¿no? Porque yo creo que el 6 de diciembre, Patricia, va a ser una prueba de fuego para todos los políticos de este país. El 6 de diciembre, las encuestas, todo el malestar que hay en la calle dice que la oposición debe arrasar más o menos en un 80%, por no ponerle menos, ¿no? Pero yo digo una cosa, el gobierno es especialista en hacer trampa. Si tú escuchaste lo que dijo Tibisay Lucena, que ellos no creen en encuestas sino en votos, pareciera que ellos están fraguando un fraude, y ahí es donde los dirigentes políticos tienen que dar un paso al frente y salir de primero. El mismo 6 de diciembre se debe tomar la calle, porque yo creo que ya el pueblo no aguanta más. Mira, la situación que hay de inseguridad, de alto costo de la vida, de escasez de alimentos y de escasez de medicina, mira, es gravísimo, Patricia. Hay que estar acá para que vea. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Esta mañana compré 2 cafés con leche y 1 litro de yogur y eran casi 500 bolívares. Entonces, la cesta básica está en 78.000 bolívares. Entonces, y la gente que gana el sueldo mínimo, ¿cómo hace para comer? Entonces, la situación es muy grave. La situación de rechazo que tiene el gobierno es muy grave. Si aquí se da ese fraude, yo creo que el pueblo está preparado para la calle. ¿Tú crees eso, Iván? ¿Tú crees que el pueblo está organizado para salir a la calle? Porque el pueblo lo que espera es que alguien le diga, vamos a la calle, vamos a hacer, ¿qué es lo que se va a hacer en la calle? ¿Qué es lo que se va a hacer en la calle? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que a lo mejor organización como tal no la hay, a menos que tome algún líder de algún partido político que se atreva, porque una cosa es que se atreva, porque ninguno tiene esa posición que tuvo Leopoldo López de enfrentar al gobierno y arriesgar su pellejo. Aquí más bien lo que han hecho es pactar. Sin embargo, cuando tú me hablas de organización, yo creo que aquí no va a haber organización. Aquí el pueblo va a salir en desbandada, va a ser algo incontrolable, que el gobierno y las Fuerzas Armadas no van a poder controlar, porque hay mucho malestar, hay mucha ira, hay reconcomio en el pueblo por todo lo que está pasando, y más cuando hay burlas como la que hace Jacqueline Faría, donde dice que hacer las colas son sabrosos, que la disfruten, o sale Rangel Gómez, uno de los que forma parte de la pandilla de Alibaba y sus 40 ladrones, el hombre que traicionó a los golpistas del 4 de febrero, pero que se hizo rico a costa de la revolución, manda al pueblo que tiene que comer piedra. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, cuando la gente, el ciudadano común que está en la calle, escucha eso, y lo escucha y está viviendo lo que está viviendo, mira, lo que ahí es un gran malestar, por no decirte la palabra, que es lo que tiene la gente por la burla, por la falta de respuesta. O sea, suceden cosas graves, mira, con las medicinas, con la comida. Ahorita estaba hablando que vienen unos barcos cargados de comida, pero eso es un Alcacercer. Eso va a ser efervescencia un momento y se acabó, porque no va a alcanzar la comida. Eso va a ser por la época electoral. El gobierno sabe que la tiene perdido y está echando mano de lo que sea. Si tú ves la posición de Diosdado Cabello quiere competir solo, elimina la candidatura de Carlos Vecchio y después hace un ardid, un juego ahí, para que no puedan inscribir ningún candidato de oposición. O sea, él sabe que él está perdido, sabe el rechazo que tiene, entonces tiene que competir solo. Él va a competir con los votos de su familia, de repente con 10 votos gana, por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque cuando
ellos están hablando de democracia, de elecciones, pero le ponen tantas trabas. Entonces eso demuestra que ellos ante el mundo quieren mostrar una cara, pero la realidad en el país es otra. La realidad es que la procesión va por dentro, que están perdidos, que están viendo a ver cómo montan la trampa. Tiene que ser una mega trampa. Oye, porque mira, esta vez hasta los propios chavistas de base decepcionados van a votar en contra porque me lo han dicho a mí. Van a votar en contra. Ojalá que eso, que sea posible, Iván, que esos votos se reconozcan de alguna manera y que la gente salga a defenderlos. Porque yo sí he sentido que hay como, hay demasiado malestar. Un malestar, Iván, que llega a la rabia, a la desesperación, a la indignación. Fíjate que llega la desesperación. Ha aumentado el número de ciudadanos venezolanos que se están yendo del país. Que se están Yo me he quedado yendo. loco, gente que me ha llamado de Miami y que quiere que los ponga en contacto contigo, con toda la organización de exilados políticos que hay allá, porque me dicen, mira, estamos llegando a esta ciudad, otros se están yendo para Colombia, mira, otra hay gente se está gente que yendo llega para aquí, Panamá, Iván, Centroamérica, gente de que la desesperación de lo que está pasando aquí en el no, país. hay gente que llega aquí sin, y no tienen ni siquiera qué comer, ¿oíste? Que llegan sin $1. Y nosotros no estamos organizados para atender este tipo de emergencia, porque ya esto se está convirtiendo en, una crisis realmente humanitaria, lo que está pasando con los venezolanos. Fíjate, Iván, yo he estado promocionando todos estos días, el lunes y martes no hice programa porque tuve que salir fuera de Miami a reunirme con una persona que trabaja en la vicepresidencia de la República en Venezuela, en un alto cargo, está muy cerca del vicepresidente, y vino a traerme unas pruebas que las voy a mostrar la semana que viene porque estamos haciendo el trabajo serio como corresponde, el análisis serio. Bueno, y ahí hay mucha explicación de por qué en Venezuela no hay dinero. Ahí hay mucha explicación por qué en Venezuela, y por eso estoy promocionando tanto el programa, porque yo quiero que la gente se entere de a dónde fue el dinero que debía ir a la Misión Vivienda, a dónde fue el dinero que debió cubrir los costos de salud, ahí se fue el dinero de la alimentación, ahí se fue el dinero, en todas las cosas que yo voy a mostrar con pruebas la semana que viene, ¿no? Entonces, incluso la persona que me entregó esto me dice, mira, yo fui chavista, estuve muy cerca del propio presidente Chávez y por eso he continuado aquí en la vicepresidencia, pero yo no puedo ya con esto, estoy indignado y la indignación con dolor, Iván, con dolor, cuando se dan cuenta realmente, que abren los ojos, ¿sabes? Y se dan cuenta de que la revolución fue una mentira, de que los robaron, de que les mintieron. Que les robaron la esperanza, sobre todo a los pobres. Esa ha sido la gran decepción de los pobres y de los que creen en esa izquierda, que son izquierdistas de convicción, cuando ven que todo fue un engaño y que se desvanece la oportunidad que tuvo la izquierda en este país, porque yo te aseguro que una vez que esta gente salga del gobierno, aquí difícilmente gane una tendencia de izquierda, porque la gente ha vivido en carne propia cómo son este tipo de gobiernos donde se aprovechan unos pocos y se enriquecen, como ha pasado con todos los que están en el poder. Y ellos luchan para quedarse en el poder porque saben que si salen del poder, o se van del país o tienen que ser juzgados. Pero además eso no es ninguna izquierda. De una o de otra manera han cometido un delito, son delincuentes. Pero eso no es ninguna izquierda tampoco, Iván, eso no es izquierda nada, esos son unos sinvergüenza. Esos fueron unos tipos, primero que ninguno servía para nada, en el sentido que en condiciones normales no hubieran llegado por méritos a ninguna parte. Y esta gente estratégicamente los reunió a todos, ¿verdad? Reunió a todos los que jamás en la vida hubieran tenido oportunidades porque su capacidad no le daba para tener oportunidades, y los reunió para convertirlos en delincuentes y en criminales capaces de robarse el dinero de los venezolanos. Dime, Iván. Eso que tú estás diciendo, Patricia, eso que tú estás diciendo es lo que pasó dentro de las Fuerzas Armadas. Claro. Y cuando hablaste de la misión vivienda, bueno, me imagino que ese informe que te dieron, esa información que te dieron, debe aparecer que la misión vivienda, controlada en muchos niveles por altos militares, bueno, se robaban, negociaban el material. Conozco casos de gente que compró casas específicamente en la costa, en Todasana, y las convirtieron en posadas, pero el material que utilizaban era el material de la misión vivienda. Y en muchos lugares ellos revendían el material, hacían negocio con eso. Es más, a mí me dijo un constructor que trabajó con Misión Vivienda, que me lo dijo hace más o menos un año y medio, me dijo, mira, para construir vivienda nosotros calculamos el metro cuadrado en unos 15 millones.
Bueno, esta gente no llega ni a 5 millones por metro cuadrado, por eso tenemos que usar los peores materiales, Claro. lo de más baja calidad, y por eso es que yo digo que a futuro, me decía él, todas esas viviendas Vendrán van las a tener desgracias. problemas, Vendrán porque las tienen desgracias. material de muy mala calidad y están hechos, construidos contra el tiempo, por ellos tratar de causar un efecto político en la población de que tiene casa, pero al final va a ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, Iván, vamos a ir a un corte. Al regreso me dijiste que me tenías unas informaciones exclusivas, así que al regreso con Iván Ballesteros en Agárrate vamos a oír qué es lo que tiene. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y antes de que se me acabe el programa, Iván, cuéntame todo lo que tienes ahí en exclusiva para Agárrate. Bueno, lo que te quiero contar te lo voy a resumir rápidamente. En programas anteriores te dije que el problema que había en la frontera con Colombia, el cual llevó a enfrentar a Maduro y a Santos por los medios audiovisuales, era por un problema que había de negocios, te lo dije. Que ahí había negocios donde estaba metido Santos, donde estaba metido el fiscal general de Colombia, quienes estaban siendo investigados. Bueno, ya se ha puesto de manifiesto, ha ido cuadrando todo y resulta que el negocio no es solo entre Santos, Maduro y su fiscal, involucra a la FARC, involucra a los hermanos Castro y a la gente de Nicaragua. El negocio principal es el negocio del narcotráfico. Por eso, para tratar de tapar y cuadrar los acuerdos que ellos han hecho y que se firmaron en La Habana, ahora incluyen a Uribe. Esto le vengo haciendo yo un seguimiento y ha ido filtrándose la información, pero resulta que ayer dio unas declaraciones de este señor llamado Popeye, donde está hablando de lo mismo, que hay un acuerdo y una negociación con drogas, donde está metido la FARC, donde está metido Santos, donde está metido Maduro, donde están metidos los Castro. Por ahí van los tiros de ese show que montaron ellos con el rollo de la frontera, y donde están tratando de atacar a Uribe, quien ha venido subiendo en las encuestas para las elecciones que se van a dar en Colombia, y por eso lo atacan. Como Uribe era el que atacaba a la guerrilla, entonces ahora lo ponen y sacan hasta un paramilitar que está preso en Miami, que lo está acusando, y resulta que el paramilitar lo metió preso el propio Uribe. Lo otro que me enteré y que es bien importante, donde está metido Venezuela, donde está metido el dinero de todos los venezolanos, era aquella investigación que se hizo y que explotó a nivel mundial, que era el dinero que estaba recibiendo el partido Podemos de España de parte del gobierno venezolano. Bueno, haciéndole un seguimiento y hablando con personas que están al tanto, conocí a una persona que oyó la conversación y todo, y que estuvo ahí, y me dijo que el responsable, el ministerio responsable de entregar los euros al partido Podemos es el Ministerio de Cultura. Cuando no me quería decir el nombre del ministerio, me dijo, es un ministerio que está en el municipio de Baruta. Y entonces, pues, hablando, se entiende la gente y me dijeron. Resulta que el encargado de eso es el director general del ministerio, quien a cuello en voz vociferaba que él iba a hacer todo lo posible porque ese dinero les llegaba y que si tenía que llevarlos él en un maletín, él los llevaba porque la revolución bolivariana y el socialismo también debería triunfar en España. Esto lo digo porque mientras estamos pasando necesidades en el país, aquí están regalando dinero a diestra y siniestra, no solo a los candidatos del PSUV que le compran carros y a los militares, no, están dando dinero para que organizaciones políticas de izquierda en diferentes partes del mundo también triunfen, porque eso es lo que mantiene un gobierno y al otro. Por eso fue que los Castro intervienen entre la pelea de Uribe y Maduro y trata de bajar los ánimos, los hace que se reencuentren, les recuerda lo de los negocios, porque al caer uno pueden ir cayendo los otros, se va debilitando todo eso. Sin embargo, tengo también información que los Estados Unidos de Norteamérica están haciendo una investigación bien a fondo, donde inclusive aparecen siempre los hermanos Cabello. Bueno, ¿y qué te pareció lo de Pedro Luis Martín? Ayer yo hice un programa especial sobre eso, Pedro Luis Martín, que lo hemos venido denunciando los periodistas en Venezuela desde hace tantos años. Y entonces él se dedicaba, iban a llevar a tribunales acusaciones contra nosotros, lo hizo con varios periodistas, a someternos, bueno, a todas estas presiones, amenazas. Bueno, y ahí está. A grabar conversaciones. ¿Cómo?
y a grabar conversaciones. Tenían un equipo en el Centro Lido, un centro de operaciones donde grababan a la gente y todo, donde le montaban la trampa a la gente. Exacto. Un criminal de esa talla, bueno, ya está solicitado por la fiscalía, una fiscalía aquí en el sur de la Florida, por narcotráfico, tal cual como nosotros lo dijimos hace tantos años, Iván. Así es, todo va saliendo a flote a medida que pasa el tiempo y a medida que esto se derrumba, porque aunque no parezca, y muchos venezolanos dicen que perdieron las esperanzas, hoy me lo decía una doctora con que me estaba tratando, bien interesante lo que hablamos, terminamos hablando en la consulta de política y entre sus pacientes está el general Guayquepuro Alameda y estuvimos hablando de diferentes cosas y coincidíamos en esto, donde ella me decía de que ella no le veía esperanza ni salida de esto. Yo le digo, la esperanza es lo último que tiene que perder, esto se está cayendo y ellos lo saben. Ellos están tratando de salvarse porque saben que si salen del poder, saben lo que les viene, pero ya todo se les ha descubierto. Ya es en Voz Populi, cuando hablan de narcotráfico, hablan de Venezuela, donde están metidos altos dirigentes del gobierno, donde están metidos militares de alta jerarquía. Ya no es que se comenta aquí en el país, sino que en el exterior, en los diferentes cuerpos de investigación mundial, ya nombran Venezuela, siempre aparece, porque es el puente principal para llevar la droga y uno de los acuerdos que hay. Y por eso se monta el show, es por la pelea por las rutas. ¿De dónde va? Claro, ¿de dónde sale? ¿A dónde va? El problema de los carteles. Bueno, Iván, eso es tema ya de las telenovelas que se graban en el exterior. Aquí hay una telenovela famosa en serie que se llama El Señor de los Cielos y trata ese tema. Y muestra perfectamente a todos muestra a Cabello, muestra al Pollo Carvajal, a todos los personajes que sabemos que están metidos en narcotráfico en Venezuela. Sí. Bueno, el otro día una persona me comentaba de esa serie y me decía, mira, parece exagerado, me lo decía un oficial, parece exagerado, pero esa es la verdad, esa es la realidad que se vive en el país. Por eso es que el gobierno está muy molesto con ese tipo de series, donde pone al descubierto cuán involucrado está el gobierno venezolano en el mundo del narcotráfico. Mira, Iván, hablando del tema de que ellos saben que están perdidos, porque eso es lo que se escucha, bueno, de hecho hay declaraciones de voceros del gobierno que lo dicen, pues que las cosas están muy mal, que hay que reconocerlo, que hay que asumirlo, que hay que hablarle claro al país, etcétera. Pero, ¿tú crees que ellos van a entregar las elecciones, por ejemplo, estas elecciones que son importantes, hay que aclararle a la gente, ¿por qué son tan importantes? Porque fiscal general, el fiscal general es el que maneja la justicia en Venezuela, que es el brazo opresor del régimen. Ahí se escoge el Contralor, se escogen los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Fíjate que hay una información que dice que esta Asamblea Nacional antes de irse es la que va a escoger los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de manera que ya cuando así gane la oposición no van a poder escoger otro del Tribunal Supremo de Justicia, sino los que escogieron los chavistas. Es que están jubilando, es cierto lo que tú estás diciendo, están jubilando magistrados y candidatos del PSUV están renunciando para optar y concursar para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ahí está uno muy famoso, con prontuario y todo, que se llama Michael Moreno. Pero es que me dicen que va a ser, que Michael Moreno va a ser el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Así es, pero lo que sí te digo una cosa, porque la pregunta que hiciste es muy interesante, fíjate, aquí viene un desenlace, y yo creo que el desenlace va a ser violento, se quiere o no. La gente está hablando de que con los votos hablan los políticos, que la paz, no, mira, la situación, como dicen vulgarmente aquí, la masa no está para bollo, la situación está grave y el desenlace para mí va a ser violento, porque ellos van a tratar de aferrarse al poder y no van a entregar fácil, y el pueblo quiere sacarlo. Ya no se trata de la Mesa de la Unidad Democrática, no se trata de los partidos políticos, se trata de un pueblo que ya no aguanta una situación política, social y económica muy grave que está atravesando el país, donde el país está quebrado y esta gente no da respuesta, esta gente sigue jugando y lo que quiere es perpetuarse en el poder para tapar los delitos que han cometido. Por eso te dije que este es un gobierno formado por delincuentes, no tiene otra palabra. Bueno, Roberto Carlos Olivares decía que Manuel Rosales va para Venezuela como un ente pacificador. Yo no creo que tenga la capacidad de pacificar al ciudadano Manuel Rosales.
Yo tampoco creo, yo creo que Manuel Rosales perdió la autoridad moral, la autoridad política y creo que se le pasó su cuarto de hora. Mira, el problema que hay con los dirigentes de oposición es que se niegan a que venga una generación de relevo, gente que no venga contaminada, gente que no venga manchada. Por eso tú ves la posición de Henry Ramos Ayú, tú ves la posición de Julio Borges, tú ves la posición de Manuel Rosales y para el que contar, siempre son los mismos. Si tú ves, la situación siempre ha sido grave, pero dicen, no, en estas elecciones son muy graves, se necesita tal gente, pero cuando tú ves la lista, son los mismos. Son los ¿Cuáles mismos, son las sí. caras nuevas? Entonces se ha creado una división donde han salido gente joven, gente preparada, a concursar también en las elecciones con otros partidos, donde ahí se ve el acuerdo de la Mesa de la Unidad Democrática con el gobierno para ellos aceptar, a lo mejor perdiendo, que le den unos cuantos curules de diputados a los candidatos que le convienen y ellos mantener, bueno, su cuota política y vivir en la manguagua, haciéndole el juego al gobierno y manteniendo a estos delincuentes. Entonces yo concluyo esto diciéndote lo siguiente, los del gobierno son delincuentes, pero en la oposición también hay delincuentes, porque quien pacta con delincuentes termina siendo un delincuente. Así es. Bueno, creo que el jueves que viene vamos a tener un programa similar a este porque el jueves que viene es que supuestamente llega Manuel Rosales a Venezuela y vamos a tener a Iván Ballesteros y también vamos a tener aquí a Roberto Carlos Olivares a ver qué es lo que pasa, si este hombre va preso o no va preso. Gracias, Iván. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Hasta el jueves. Bueno, el próximo jueves ya Hasta saben. el próximo jueves. Ya saben que es el jueves de Plomo y Candela, que es Iván Ballesteros y Patricia Poleo. Bien, y yo me despido hasta mañana. No sin antes recordarles que hasta mañana, que ya es viernes. Hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.